Buenos dias, chicos. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien, con mucha salud, ¿sí? Chicos, ahorita nosotros vamos a empezar nuestra clase. Vamos a dar continuidad a nuestras clases de acentuación gráfica. Recuerde que en la clase pasada nosotros hablamos sobre la acentuación gráfica. La acentuación gráfica es marcada por la sílaba tónica de las palabras. Tanto en español como portugués se da por la sílaba tónica, la sílaba más fuerte que cada palabra posee. Esa sílaba tónica es también marcada o no por un acento gráfico llamado tilde. ¿Sí? Las palabras que poseen la tilde pueden ser clasificadas de acuerdo con su posición, la posición de la sílaba tónica. Las palabras en español pueden ser clasificadas en 4 grupos: las agudas, las graves o llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas, ¿sí? Volviendo otra vez, la acentuación gráfica se da por la sílaba tónica que cada palabra posee. Esta sílaba tónica puede ser o no marcada por el acento gráfico tilde, ¿sí? En español solo hay este acento gráfico, no hay otro, solamente ese. Y puede ser que sea acentuada o no la palabra, pero todas las palabras poseen una sílaba tónica. De acuerdo con la posición de la tilde, las palabras pueden ser clasificadas en 4 grupos. Agudas son palabras que tienen la tonicidad en la última sílaba, ¿sí? La última sílaba es la tónica. Cuando una palabra es aguda y termina en vocal o N o S, yo acentúo, yo pongo la tilde, ¿sí? Entonces, yo acentúo todas las palabras llanas terminadas en vocal, A, E, I, O y U, y terminadas en consonantes N o S. A ejemplo, tenemos café. Café es una palabra aguda terminada en vocal. Papel. Miren, papel es una palabra aguda, pero no es terminada en vocal ni en consonante N o S. Entonces yo no acentúo. Avión. Avión es una palabra aguda terminada en vocal. Entonces yo acentúo, ¿sí? Las palabras graves o llanas son palabras que tienen la tonicidad en la penúltima sílaba. La penúltima sílaba es la tónica. Y yo acentúo todas las palabras terminadas en consonantes, ¿sí? Solamente no voy a acentuar las terminadas en N o S. Ejemplo, cárcel, 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 terminada en L, luego yo pongo el acento. Árbol, árbol, terminadas también en L, yo pongo el acento. Sánchez, Sánchez, terminada en Z, yo pongo el acento. Coche, coche es terminado en vocal, entonces yo no pongo el acento, ¿sí? Pero es una palabra grave porque la penúltima sílaba es la tónica. Las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas poseen a sílaba tónica en la
antepenúltima sílaba, ¿sí? Entonces, las esdrújulas poseen la tonicidad en la antepenúltima sílaba y yo acentúo todas las palabras. Las esdrújulas. Ejemplo, sílaba terminada en vocal, yo acentúo. Máscara terminada en vocal, yo acentúo. Árboles terminadas en consonante, yo también acentúo, ¿sí? Las sobreesdrújulas. Las sobreesdrújulas son palabras que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Estas palavras, elas são palavras compuestas. Como assim? São verbos juntos a pronombres. Recuerden que quando eu tenho algumas situações de la posição de pronombre, juntamente com o verbo, eu pongo todos juntos, formando uma única palavra. Estas palavras, generalmente, são palavras sobreesdrújulas, porque tiene la tonicidad en la antepenúltima sílaba, ¿sí? E todas são acentuadas. Todas as palavras sobreesdrújulas, assim como as esdrújulas, são acentuadas. A exemplo, temos cómpraselo, cómpraselo, certo? Outra, dígamelo, hiciéramelo. São palavras que são palavras formadas de verbos e pronombres. Então, juntas formam uma única palavra e estas palavras generalmente são sobresdrújulas, porque posee la tonicidad en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Chicos, esto foi um pequeñito repasso de la clase passada. Espero que não tenha nenhuma dúvida. Se tuvierem, por favor, escríbame em la plataforma que eu respondo sem problema. Pero hoy la clase es sobre acentuación diacrítica o acentuación diferencial. Nosotros vamos a ver qué es la acentuación diacrítica, por qué existe y algunos casos con ejemplos, ¿sí? Entonces, nos vamos. La acentuación diacrítica en la lengua española es un acento gráfico, también es la misma cosa de la tilde, pero es utilizado para diferenciar palabras que poseen la misma escrita y la misma pronuncia, ¿sí? Entretanto, su significado es diferente. Otra vez, la tilde diacrítica o el acento diacrítico es un acento, es la tilde, ¿sí? Que é colocado, que nosotros ponemos em palavras que possuem, la misma escritura e la misma pronúncia, pero com significados totalmente diferentes. ¿Cierto? Bueno, hay algunos casos que nosotros vamos a ver. Hay casos clássicos e há casos muy pouco utilizados, pero es importante saber. Primeiro caso es la diferencia entre él y él. Miren, la pronunciación no cambia, la escritura tampoco, pero uno es artículo y otro es pronombre. Todas las veces que yo pone la tilde diacrítica en un él, estoy refiriéndome a un pronombre de caso sujeto. Y el sin tilde es un artículo definido masculino. Miren ese ejemplo. Artículo masculino, él.
el missionário se foi a Brasil. Artículo masculino, el. El missionário se foi a Brasil. Él como pronombre sujeto. Él es mi hijo. Él es mi hijo. Otro caso, mi y mi. Otra vez, no afecta la pronunciación, tampoco la escritura. Pero mi con acento diacrítico es un pronombre personal, ¿sí? Mi, posesivo. Y mi sin tilde es un adjetivo posesivo. Quando eu tenho um pronome personal, a mim me gusta los libros. A mim me gusta los libros. Quando eu tenho um adjetivo posesivo, esta es mi casa. ¿Sí? Mi casa es su casa. Adjetivo posesivo. Outro caso, tú y tú. Tú sin tilde es un adjetivo posesivo y tú con tilde es un pronombre sujeto. Tú, adjetivo posesivo. No conozco tu amigo. No conozco tu amigo. ¿Sí? Ahora un pronombre sujeto. ¿Tú sabes hablar español? Aposto que sí. Entonces, quando eu tenho tu com tilde, eu tenho um pronombre sujeto. Quando eu tenho tu sem tilde, eu tenho um adjetivo possessivo. Outro caso, de e de. Miren outra vez, a pronunciação não cambia, tampouco a escritura. Que vai a diferenciar é a tilde diacrítica. De, sin acento, é preposição. ¿Sí? Y de con acento es el imperativo de verbo dar. Ejemplo, de como preposición. Este libro es de Juan. Este libro es de Juan. Ahora como verbo imperativo. Dele más leche. Dele más leche. De a ele mais leite, certo? Outro caso, se e se. Se com tilde pode ser dos tipos de verbos. Prestem atenção. Se com tilde pode ser o verbo imperativo ser ou o presente de indicativo de verbo saber. ¿Sí? Ser con tilde puede ser verbo imperativo ser o presente de indicativo saber. Y se sin tilde es un pronombre. Ejemplo, se como pronombre. Juan se duerme. Juan se duerme. Juan está dormindo. Se como verbo ser, imperativo ser. Ser justo. Seja justo. Ser justo. E ser como verbo em indicativo saber. Não lo sé que passou. Não lo sé que passou. Vale? Chicos, algunas de esas situaciones, esas y otras más que yo voy a hablar, son más identificadas, mejor identificadas por el contexto del habla o de la escritura, pero es necesario que sepas si la palabrita lleva o no acento diacrítico, ¿sí?